Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta cuarta sesión del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. El día de hoy pues vamos a resolver un ejercicio de la guía de actividades, obviamente con otras cifras, pero muy similar. Corresponde al punto número B de la actividad 1, colaborativa. Okay, yo voy a mostrarles una plantilla en Excel, muy similar a como ustedes la pueden desarrollar. Y al final, pues resolvemos dudas. Ok, voy a compartirles pantalla en este momento. Bueno, por favor me confirman si ahí están observando el archivo de Excel que les había comentado. Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, miren, ahí podemos observar, este es el del punto número B que tiene que ver con la elaboración del presupuesto de tesorería para la empresa Orión. ¿Sí? Digamos que eso lo encuentran aquí en la guía, ¿sí? Exactamente en la página 4, ¿sí? Leo el encabezado, dice, de acuerdo con la siguiente información del presupuesto de tesorería, prepara el presupuesto de efectivo para los 4 trimestres del año de la compañía Orión. El saldo inicial de la cuenta efectivo es 8.950.000. También se observa las ventas por trimestre, ¿sí? El primer trimestre son 21.500.000, el segundo trimestre 18.700.000, el tercer trimestre 55.800.000 y el cuarto trimestre 32.200.000. Dice más abajo, las ventas son grabadas con IVA, impuesto a las ventas del 19%. El 70% se realiza al contado y el 30% a crédito. Las ventas del segundo trimestre se realizarán a agentes de retención en la renta, ¿sí? Las demás se factúan en su totalidad al detal y los compradores no practicarán retención en la fuente. La cartera se recaudará en el trimestre siguiente al de la venta. Información sobre compras de MPs de materia prima, ¿sí? Tenemos primer trimestre 4.500.000, segundo trimestre 2.800.000, tercer trimestre 3.100.000, cuarto trimestre 3.900.000. Las compras de materia prima directa están grabadas con IVA, impuesto a las ventas, del 19%, de las cuales el 75% es a crédito y el 25% al contado. Siempre se efectúa retención a la fuente. El plazo para cancelar a los proveedores es de 60 días. Información sobre sueldos. Operario 1, 1.000.000. Operario 2, 1.200.000. Y el administrador, 1.800.000. El sueldo básico se paga cada mes y las prestaciones sociales así. Las primas en junio y diciembre. Las cesantías se consignan en el fondo en febrero del siguiente año. Los intereses sobre cesantías se pagan en enero del siguiente año y las vacaciones en el mes de diciembre. En cuanto a los aportes patronales y parafiscales, estos se causan cada mes y se pagan en el mes siguiente. ARP tipo 2 para operarios y tipo 1 para administrador. Bueno, en este caso es ARL, ¿no? En cuanto a los CIF, o sea, los CIF son los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Servicios públicos y mantenimiento son 120.000 y 85.000 respectivamente, ¿sí? O sea, servicios públicos 120.000 y gastos de mantenimiento 85.000. Se pagan en efectivo cada mes y en el respectivo periodo. La materia prima indirecta, MPI, es por 550.000 el trimestre y se cancela, es decir, se paga el 60% en el periodo y la diferencia en el periodo siguiente, o sea, el 40%. Los otros gastos administrativos son 250.000 al mes. Se pagan en efectivo en el respectivo periodo. Los gastos de venta se cancelan en efectivo en el periodo en que se incurren, 180.000 cada 2 meses. Los intereses del CDT, ¿sí? Son por 950.000, se reciben, ¿sí? Porque es una inversión, al finalizar cada trimestre, ¿sí?
El IVA por pagar se cancela bimestralmente en las fechas establecidas así. En enero y febrero, se cancela en marzo, lo corresponde a marzo-abril, se paga en mayo, lo correspondiente a mayo-junio, pues se paga el siguiente mes en julio, lo correspondiente a julio-agosto se paga en septiembre, lo correspondiente a septiembre-octubre se paga en noviembre y lo correspondiente a noviembre-diciembre en enero del siguiente año. La retención en la fuente se paga mes vencido, ¿sí? Bueno, esos son, digamos, la información inicial para este ejercicio B, que como dice allí, lo que piden es preparar el presupuesto efectivo, ¿sí? Entonces, toda esa información ustedes la agregan aquí en esta plantilla, ¿sí? Como lo tengo yo, así tal cual, ¿sí? Con la información que establece allí el ejercicio, ¿sí? Bueno, yo por lo visto lo puse igual, voy a hacer aquí un cambiecito pequeño, pero Pero pues, pues, yo tengo una pregunta. sí, Bueno, yo estuve desarrollando el ejercicio y yo vi que los impuestos eran bimestrales, pero la información de compras y ventas está sí. trimestral. Se debe Ah, promediar. al final. Sí, Ahorita lo vamos a ver. No es un ah, error, lo que pasa es que toca organizarlo. Bueno, voy a pasar allí rápido, pero mire cómo, de qué se trata. Miren, aquí hay que organizar, ¿sí? Retención en la fuente en forma mensual y luego se organiza, ¿sí? Para que corresponda en la forma que ellos dicen. Entonces, por ejemplo, enero y febrero se paga en marzo, ¿sí? En marzo y abril y mayo, entonces se paga en julio, ¿sí? Y así, con los demás. Por eso les puse como colorcitos. Los pagos son entonces en abril, julio, octubre y enero, ¿sí? El de diciembre que está acá, pues ese valor no lo tenemos, pero sería diciembre, enero y febrero, un grupito. Luego marzo, abril y mayo, el otro grupito. Luego junio, julio y agosto, el otro grupito. Y luego septiembre, octubre y noviembre, el otro grupito, ¿sí? Y entonces vamos organizando, ¿sí? Por trimestres, ¿sí? Y luego aquí el mes en que se paga, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. bueno, ¿Ok? Bueno, son bastantes tablas las que hacen falta, ¿ok? Bueno, suponiendo que esta es la información, obviamente le hice un pequeño cambio en cuanto a los datos, pero es muy similar al que ustedes tienen, ¿cierto? Sobre las ventas. Tenemos estos valores que son el IVA, ventas al contado dice que se hace, son el 70% y el restante 30% es a crédito, ¿sí? Las ventas del segundo trimestre se realizarán agentes de retención en la renta, las demás se efectúan en su totalidad al detal y los compradores no practicarán retención en la fuente, los compradores. La cartera se recaudará en el trimestre siguiente al de la venta, el mes siguiente. Luego información sobre la compra de materia prima, ahí la tenemos también por trimestre. Y tiene también obviamente una información que lo que hice fue extraerla de allá. ¿Sí? Retención en la fuente es el 3,5%. Información sobre los sueldos, también. Bueno, ahí le hice unos cambiecitos en los valores, ¿no? En cuanto a lo que se le paga al operario 1, operario 2 y administrador. ¿Sí? Bueno, suponiendo esta es la misma información que ya está ahí en el planteamiento del ejercicio, vamos directamente con la solución. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que armar aquí es por trimestres, ¿cierto? Este presupuesto efectivo. Dice el ejercicio que partimos de un saldo inicial de efectivo de 8.950.000, ¿sí? Y luego entonces hay unas entradas de efectivo y unas salidas de efectivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas ventas de contado, pues son el 70%, ¿sí? De, aquí lo estoy señalando, marcándolo, ¿sí? El 70% de esas ventas del primer trimestre y obviamente eso se le incluye el valor del IVA, ¿cierto? Entonces lo multiplico por el valor del IVA, ¿sí? Entonces sería los 22.500.000 multiplicado por uno más, ¿cierto? Ese 70%, ¿sí? Y eso multiplicado por el 16% del IVA, ¿ok? Bueno, eso nos da entonces los valores de ventas al contado, ¿sí? Y el recaudo de cartera, pues sería el complemento, ¿no? El 30% en este caso. Resulta que como este es el primer trimestre, entonces vamos a cobrarlo en el siguiente trimestre, ¿cierto? Lo que correspondía a ese 30%, ¿sí? Y aquí hay una
hay una mezcla, ¿sí? Porque hay una parte de... voy a mostrar aquí las celdas que involucra, ¿sí? Bueno, mejor dicho, es la parte del 70% de las ventas del segundo trimestre, incluyendo el IVA, ¿sí? Y a ese valor, ustedes saben que bueno, en este caso le tenemos que quitar lo que es el RTICA, ¿sí? Que es del 3,5%, que lo vemos aquí en la barra de fórmulas, ¿sí? Que sería este mismo valor del segundo trimestre multiplicado por el mismo 70% de ventas al contado y quitándole en este caso el RTICA, ¿sí? Porque eso obviamente no se suma, sino que eso disminuye el valor, ¿sí? Por eso tiene aquí un signo menos, ¿sí? Bueno, esa es la misma mecánica para los demás, ¿sí? Para los demás periodos es lo mismo. Tenemos los intereses del CDT y decía que son 950,000 cada trimestre, pues ahí los tenemos, ¿sí? O sea que el total de efectivo, acuérdense que eso es un presupuesto, ¿sí? De efectivo. Digamos que las entradas vendrían siendo sus valores que están aquí. Obviamente no son iguales a los que usted les va a dar porque pues yo le cambié algunos valores, aunque algo sí similares. Y tenemos más abajo las salidas de efectivo. Entonces tienen que tener en cuenta entonces las compras de contado, los pagos a proveedores, el pago de mano de obra, el pago de costo indirecto de fabricación o CIF, pagos de administración y ventas, pago del IVA, ¿sí? Y pago de retención en la fuente. ¿Sí? Pago, ¿no? Pago. Bueno. Obviamente entonces bueno, esta es la sumatoria de los desembolsos de efectivo, ¿sí? Entonces, si a estas entradas de efectivo le restamos las salidas o desembolsos de efectivo, pues obtenemos el remanente. En este caso nos está dando siempre un remanente positivo, ¿sí? Pues lo cual es excelente, ¿no? Bueno. Luego más abajo tenemos las tablas, ¿sí? Donde vamos a discriminar qué. Por ejemplo, esta tabla es la de ventas por trimestre, ¿sí? Tenemos aquí registrado o discriminado el IVA, que en este caso es del 16%, ventas al contado es del 70%, ventas a créditos es del 30% y retención en la fuente es del 3,5%. Y lo que hacemos es organizar por trimestre. Entonces tenemos aquí las ventas, tenemos el IVA repercutido, que tiene que ver con, ¿sí? Lo que se le suma, pues, ese valor de las ventas. Eso nos da las ventas más el IVA, ¿cierto? Y a eso le restamos la retención en la fuente, pero pues el primer periodo no se considera, ¿sí? Obviamente en el segundo y demás trimestres sí, ¿sí? Bueno, aquí no sé qué pasó, fue que no lo corrí. Ya, listo. Bueno. Tenemos entonces a esas ventas masivas le quitamos el retefuente y nos da el total de ventas, ¿sí? Luego entonces lo separamos, ventas al contado, ¿sí? Y ventas a crédito. ¿Sí? O sea, en estas tablas lo que vamos a hacer es discriminar, ¿sí? Muy bien estos valores. Luego vamos con la tabla de compras por trimestre. Allí entonces vamos a colocar en cada trimestre, ¿sí? Los valores de las ventas. Recuerden que estos valores ya no los, de compras, perdón, de ventas no, de compras, esos valores ya no los había dado el ejercicio. Lo que hacemos simplemente es registrarlo allí. ¿Sí? Y con base a esas compras, pues cobramos el IVA, ¿no? Incluimos o discriminamos, ¿sí? Más bien discriminamos el valor del IVA, ¿sí? Que también es del 16% y lo conocemos como IVA soportado, ¿sí? Bueno, esto obviamente, ustedes saben, este valor, luego sacamos un neteo, ¿no? Entre el IVA repercutido y el IVA soportado, ¿sí? Y esa diferencia, pues a veces puede ser a favor nuestro, otras veces en contra. Entonces miramos a ver si le tenemos que pagar a la DIAN o si la DIAN nos debe y luego se compensa más adelante, ¿no? Bueno, retención en la fuente, pero en este caso es en las compras, ¿no? También tenemos allí el porcentaje, ¿sí? El cálculo, pues, tenemos el total de compras, ¿sí? Total de compras. Y discriminamos entre compras al contado y compras a crédito. Okay. En cuanto a pago a proveedores, pues ahí sí tenemos estos valores que también
No, perdón, esto sí fue calculado, esto no está dado. Esto es, vamos a ver las celdas que se colorean, pues, para saber de dónde viene esto. Y dice lo siguiente, miren que aquí tenemos los porcentajes, ¿no? De ventas por trimestre y seleccionado el valor de la compra, perdón, de materia prima, ¿sí? Porque es con base a la materia prima. Entonces, porque es pago a proveedores, ¿no? O sea, lo que le pagamos a los proveedores por la compra de mercancía que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente son esos porcentajes, toca incluir esos valores, el IVA, ¿sí? Lo que es el IVA y la rete fuente, ¿sí? Y no más. Eso lo vemos aquí en estos tres bloquecitos, ¿no? Vemos el valor solo, incluyendo el IVA y quitándole la rete fuente, ¿sí? Y tenemos esos valores tanto para el primer trimestre como para el segundo, el tercero y el cuarto. Luego tenemos la otra tabla que es la de valor mensual a proveedores. Vamos a ponerle otro color acá. Y aquí entonces tenemos discriminado por meses, ¿no? Estos valores por meses. Bueno, el mes, el valor y el mes de pago, ¿sí? Por eso lo organicé de esta forma, ¿sí? Y aquí el trimestre al que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, en enero corresponde al primer trimestre, en marzo el segundo, junio el tercero y septiembre el cuarto, ¿sí? Mejor dicho, estos trimestres significa que está ocupando estos meses, ¿no? Por decir algo. Mayo, junio y julio, tercer trimestre. Febrero, marzo y abril, segundo trimestre. Lo que pasa es que enero iría también con noviembre y diciembre del año anterior, ¿no? O podríamos verlo así también. Estos 2 meses junto con ¿sí? Sería el primer trimestre. Pero bueno, como no tenemos la información del anterior mes, pues simplemente mencionamos que iría hasta el final, que sería en este caso el pago que sería ¿en qué? En marzo, ¿sí? Un pago sería en marzo, el otro en junio, el otro en septiembre y el otro en diciembre, ¿sí? A ponerlo aquí con color amarillo para que esté bien claro, ¿sí? Y los valores obviamente, digamos, como por tríos, ¿no? Por trimestre, ¿sí? Esto, por ejemplo, corresponde a la sumatoria de ¿qué? De esos tres, ¿no? Este también corresponde a la sumatoria de estos 3 meses y lo mismo ¿cierto? Este sí, pues como solo tenemos el valor de enero, pues solo tiene el de enero. Bueno, ahora otra tabla para la nómina de los operarios. Tenemos entonces el valor del auxilio de transporte, ¿sí? Yo les recomiendo que utilicen el que está actualmente, ¿no? Auxilio de transporte, deducción ¿de qué? De salud, del 4 por EMP es por parte del empleador, ¿no? Ese descuento que le hace el empleador al empleado por salud, ¿cierto? 4%. Y la deducción por pensión también del 4%. ¿Sí? Bueno. Y aquí tenemos entonces aquí solamente para los operarios, ¿sí? Para el operario 1, de acuerdo entonces su salario básico, el devengado auxilio de transporte, que es el valor que tenemos acá. Aquí a derecha tenemos el total de vengado. La norma dice que ¿qué? Que corresponde a el salario básico más el auxilio de transporte, ¿cierto? En ambos casos, tanto para el operario 1 como para el operario 2. ¿sí? Ahora vienen las deducciones, ¿sí? Entonces salud, 4%, pensión también 4%, ¿sí? Total de deducciones, pues obviamente la sumatoria de ambos, y el neto pagado, pues simplemente la diferencia entre el total de vengado y el total de deducciones. ¿sí? Y obviamente tenemos un total para los dos operarios, ¿sí? Eso es obviamente pues por cuestión de facilitar los cálculos, ¿no? En la vida real, que son muchos más operarios, pues seguramente tendrán otra plantilla, otra hoja para discriminar muy bien pues los operarios, ¿no? Bueno,
En la tabla número 6 tenemos apropiaciones de nómina y para fiscales de los operarios. Aquí entonces tenemos discriminado lo que son los aportes del empleador para la salud del empleado, el aporte al 8,5%. De pensión el 12%, ¿sí? Que aporta el empleador. Y para fiscales 9%, ¿sí? Que es, como ustedes saben, caja de compensación y CBF, ¿ok? Y SENA. Y ARL, tenemos dos riesgos, el riesgo 1, el porcentaje de ARL riesgo 1 y el ARL riesgo 2, ¿sí? Obviamente el de 2 tiene un poquito más de riesgo y por eso el porcentaje es un poquito mayor. Entre más riesgo, pues obviamente el porcentaje es un poco mayor. Y bueno, para el operario 1 tenemos entonces digamos, el aporte que se le hace el empleador al empleado por salud, del 8,5%, para pensión el 12%, para ARL, pues el ARL 1, ¿sí? Para fiscales 9% y tenemos aquí un total, ¿sí? Para cada operario. ¿Okay? Bueno, algo aquí importante mencionar. Voy a... Está como muy grande, pero más chiquito. Eso. Dice allí, cesantías es una especie de ahorro obligado, ya que es algo que se le guardará al empleado hasta el momento de que finalice la relación laboral con el empleador. Esta prestación equivale a un mes de salario por un año trabajado, lo que dice la norma, las cesantías. Que como ustedes saben, ¿cuándo se paga? ¿O cuándo es la fecha límite, mejor dicho, para pagar? Pues en mi empresa son los 5 primeros días de cada mes, se paga mensual. Ok, ok. ¿Y cuándo lo desembolsan? En febrero del año siguiente. Exacto, hasta el 15 de febrero. Correcto, muy bien. Bueno, perfecto. Luego los intereses sobre las cesantías. Es el rendimiento sobre el valor de las cesantías acumuladas al 31 de diciembre y corresponde al 12%. Ese monto se debe entregar directamente a los trabajadores antes del 31 de enero del año siguiente. ¿Okay? Pero muchas veces las empresas aprovechan y lo pagan como el 15, ¿sí? Como el 15 de febrero todo, ¿sí? Cesantías, intereses, cesantías. Bueno, prima de servicios. Este también será un pago equivalente a un mes de salario por un año trabajado, pero a diferencia de las cesantías, dicho pago se realizará 2 veces en el año, ¿sí? O sea, la prima, ¿sí? Una a mitad de año y otro al final, ¿sí? Bueno. Vacaciones es un derecho que tiene todo empleado, un descanso de 15 días, ¿sí? 15 días hábiles, pagados por la empresa por un año trabajado. ¿Okay? Luego tenemos la tabla 7, que son las prestaciones sociales de los operarios. Y tenemos ahí discriminados los intereses de cesantías. ¿Sí? Entonces aquí tenemos discriminado las cesantías, los intereses de cesantías, la prima de servicios, las vacaciones y el total que, como ustedes saben, pues son la sumatoria de esos 4 ítems, ¿no? Las prestaciones sociales de los operarios. En la tabla 8 tenemos los valores pagados de la nómina, ¿sí? De MDO es de mano de obra directa. Pon esta letra blanca más bien, ¿sí? Y tenemos entonces ahí discriminado el porcentaje sí, el porcentaje de ese porcentaje de cesantías mensual que hay que hacer, ¿cómo se dice? Hacer la provisión, ¿sí? Provisión mensual de cesantías, ese PROFES provisión mensual de cesantía, provisión mensual de intereses de cesantía y porcentaje de provisión de vacaciones, y provisión de prima de servicios, ¿sí? Está ahí discriminado con sus porcentajes, entonces ustedes lo que hacen es simplemente, ¿sí? Multiplicar, ¿sí? En este caso, como es por trimestre, pues cojo la nómina mensual, la multiplico por 3, luego ahí sí, a lo que corresponde aquí lo tenemos discriminado. El total de
Buenas noches, se desconectó el profe. Sí, creo que sí. Señora. Tal vez se le cayó el internet. Yo que me había ido me había ausentado un momentico para un vasito de agua. Bueno, será esperar. Pero ¿será que sí se dio cuenta que tal que esté todavía ahí hablando sin darse cuenta que no tiene internet?
¿Cómo les va? ¿Desde qué momento me dejaron de escuchar? Desde hace rato, profe. Ay, no, no, no. Hace como unos 10 minuticos. Ay, no, no, no. Sí, sí, tienen toda la razón. Bueno, tampoco hace mucho, me dijeron hace como 5 minutos. Bueno, vamos a volver a compartir pantalla. ¿Qué cosa? No, y el sistema no me dijo nada. Creo que aquí ustedes sí me seguían, ¿no? En la tabla 10. Sí, señor. Sí. Esta del CIF, ¿sí la alcanzaron a escuchar? ¿O no? Íbamos en la provisión, creo, de la nómina. Sí. Ah, aquí. Más abajito, eso, ahí. Bueno, o sea, las prestaciones sociales de los operarios, lo que se refiere. Ok. Bueno, aquí, ¿qué mostramos? Ah, pues simplemente discriminamos entre operario 1 y 2, ¿cierto? Discriminamos las cesantías, que son un mes de salario, ¿sí? Miren, solo lo tomamos del total de vengado, ¿sí? Obviamente para cada operario es diferente, ¿no? Porque no tiene el mismo salario. Entonces el total de vengado del operario 1, el del operario 2 es un mes, ¿no? Un mes de salario por cada año laborado. El interés de cesantía, pues simplemente multiplicar este valor por la tasa de interés, ¿no? Por la tasa de interés. La prima de servicios, que es la mitad de un sueldo, o sea que es este mismo sueldo de acá, ¿sí? Dividido entre 2. Y las vacaciones, pues es la mitad, pero no es el total de vengado, sino el salario básico. Miren, el salario básico dividido entre 2. Esa es la diferencia entre el cálculo de vacaciones y de prima, que este toma el total de vengado, ¿sí? Que el total de vengado en este caso incluye salario básico más auxilio de transporte. En cambio, el salario las vacaciones es sobre el salario básico sin considerar auxilio de transporte. Eso lo dice la norma, ¿no? La ley. Bueno, tenemos allí entonces la sumatoria, eso nos da unos subtotales, ¿sí? Eso nos da un total entonces de prestaciones sociales para los operarios. Luego tenemos en la tabla 8 los valores pagados de la nómina de mano de obra directa, discriminado por trimestre entonces el valor de la nómina, de prestaciones sociales, prima de servicios y vacaciones, ¿sí? Y eso pues para cada uno de los trimestres, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación, pues también discriminado lo que es materia prima indirecta, mano de obra indirecta, todo lo indirecto, servicios públicos y mantenimiento, gastos de mantenimiento, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es simplemente tomar el valor mensual y multiplicarlo, ¿sí? Bueno, un porcentaje y una tasa de interés, una proporción que nos dice ahí el ejercicio. Para este primer trimestre, pues lo tomamos así y los demás sí son igualitos, ¿no? 550, 360 y 255 para los demás trimestres. Tenemos otra tabla con la materia prima indirecta. Ahí entonces está discriminando el 60% de ese periodo y el del periodo anterior 40%. ¿Sí? Estos valores ya no los da el ejercicio, lo que hacemos es simplemente organizarlos dentro de la tabla. ¿Sí? En cada trimestre. Que eso correspondería a la materia prima pagada, ¿no? Gastos de administración y ventas. Pues es discriminar por trimestre lo que son gastos administrativos, gastos de nómina y gastos de ventas. ¿Sí? Luego tenemos la tabla 12 con la nómina al administrador. ¿Sí? Ahí tenemos el 4% y el 4%, que es lo que se le deduce al empleado por salud y por pensión. Y aquí entonces, con base en este salario básico del administrador, pues calculamos, a este valor salario básico le sumamos el auxilio de transporte, que eso está determinado por la ley, eso nos da el total de vengado. Y luego, con base en este total de vengado, entonces calculamos la salud, ¿sí? No, perdón, la salud no sobre el total de vengado, sobre el salario básico, ¿sí? Entonces, salud, deducción, pensión, lo mismo también, y deducción es la sumatoria de salud y pensión, ¿no? Y el neto pagado, pues la diferencia entre total de vengado y el total de deducciones, ¿sí? Como lo vemos allí. Aportes patronales y parafiscales del administrador. Pues esto es lo que tiene que aportar el empleador, ¿no? Por la salud, el 8,5%,
por pensión el 12%, para fiscal el 9% y ARL en riesgo 1 0,52%. De nada, simplemente cogemos esos porcentajes, ¿sí? Con base en el salario básico para salud, con base también en el salario básico de la pensión, ARL también salario básico y para fiscales también salario básico, ¿sí? Y esa sumatoria nos da el total, ¿sí? En prestaciones sociales del administrador, ¿sí? Es porque lo anterior eran patronales y para fiscales, este es prestaciones sociales, ¿sí? En este caso son las cesantías e intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones, ¿sí? También lo discriminamos. Y para esto, ¿qué se toma como base? Ahí sí ya no se toma el salario básico, sino el total de vengado, ¿sí? Para todos estos cálculos, ¿no? Con base en el total de vengado. ¿Qué es el total de vengado? Pues el salario básico más el auxilio de transporte. Si él hiciera unas horas extras, también se incluiría allí como en total de vengado. Y hace parte, obviamente, ¿sí? O digamos, incrementaría una mayor proporción que pues las prestaciones sociales, ¿sí? Que es el que considera el total de vengado como base, no el salario básico. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra tabla que es de valores pagados de la nómina al administrador. Tenemos entonces discriminado la nómina, ¿sí? Trimestral en este caso, prestaciones sociales y parafiscales, prima de servicios y vacaciones. Bueno, está vacío, ¿por qué? Pues porque se paga en el segundo y cuarto trimestre, ¿no? Y vacaciones, pues solamente en el cuarto trimestre, ¿sí? Bueno, tenemos los subtotales y totales. Aquí tenemos dos tablas, una con el IVA generado en ventas y el IVA descontable en compras, ¿sí? Lo hemos organizado en forma mensual, ¿sí? Aquí el mes, el que corresponde, ¿sí? El mes el que corresponde y lo mismo aquí para el mes al que corresponde el IVA descontable, ¿sí? Y organizado obviamente por trimestres, ¿sí? Bueno. El IVA por pagar en cada bimestre. Aquí lo que hacemos es simplemente organizarlo para que quede por bimestre. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, el primer bimestre, pues tomamos el IVA repercutido, ¿sí? O lo que tiene que ver con las ventas de enero y febrero, ¿sí? Y el IVA descontable, pues lo mismo, pero con el IVA descontable, estos dos de acá. Y así hacemos con cada uno de los bimestres, ¿sí? Hasta el sexto bimestre, por ejemplo, el IVA repercutido, ¿sí? Son estos de acá, noviembre, diciembre. Y en el soportado, pues la siguiente tabla, ¿no? Noviembre, diciembre. Y tenemos los totales por bimestre, ¿sí? IVA por pagar por bimestre. Y ahí señala cuándo es el mes de pago, ¿no? Bueno, eso le dice el planteamiento igualmente. Tenemos valor del IVA, el IVA por pagar, ¿sí? Lo que hemos tomado es simplemente estos totales, ¿no? Estos totales por bimestre. ¿Okay? Bueno. Aquí tenemos en la siguiente tabla el valor mensual de retención en la fuente, discriminado en forma mensual, ¿sí? Aquí tenemos el mes al que corresponde, ¿sí? Y el mes en que se paga. Entonces el de enero se paga en febrero, el de febrero se paga en marzo, el de marzo se paga en abril, el de abril en mayo, bueno, y así con los demás, ¿sí? Y el pago trimestral de retefuente, bueno, ahí sí lo que hacemos es coger lo que tiene que ver con los colorcitos. Diciembre del año anterior, enero a ver, este es el mes en que se paga, ¿no? Resulta que el que se pagó en enero correspondía al de diciembre, ¿sí? Entonces por eso no lo coloqué aquí. Digamos que este solamente va a tomar febrero y marzo, ¿sí? Febrero y marzo, ¿sí? El segundo trimestre, ese sí lo toma completo, ¿sí? O sea, marzo, abril y mayo, ¿sí? El tercer trimestre toma junio, julio, agosto, ¿sí? Y el cuarto trimestre toma septiembre, octubre y noviembre, ¿sí? Y para el trimestre del siguiente año irían entonces diciembre, enero y febrero, ¿sí? Bueno, y eso sería todo. Eso sería todo. Pero obviamente hay que discriminarlo muy bien con estas tablas, ¿sí? Miren, por ejemplo, que este total remanente del primer trimestre, ¿sí?
hace parte o corresponde al saldo inicial del segundo trimestre, ¿sí? Y lo mismo, el inicial del tercer trimestre es el final o remanente, ¿sí?, del segundo trimestre. Y así con los demás. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Me escuchan? Entonces, yo sigo con la confusión de los mensuales, porque es que el ejercicio de la guía tiene la información solo trimestralmente. Entonces me confundí porque, digamos, este ejercicio yo lo desarrollé así todo trimestral. Sí. No lo tengo Pero, desglosado por mes. ¿pero en qué parte? Digamos, En esta parte, digamos, en esta parte del IVA. Sí, en el IVA y la retención en la fuente, porque usted la tiene discriminada por mes, pero pues el ejercicio solo está trimestral, toda la información de ventas y compras. No, tú Entonces, tienes no que sé si esto es separarlo como por un mes. ejemplo. Tienes que separarlo por mes y luego ahí sí lo vas entonces organizando. Mira, así tal cual como yo lo tengo acá, mira, así. O sea, sí, pero digamos, para separarlo por mes, ¿hago un prorrateo de las ventas trimestrales o cómo lo hago? Porque el ejercicio no da esa información mensual, sino trimestral. Exactamente, prorrateo, mira. Aquí se tomó las ventas, en este caso el del trimestre era, el valor que da ahí, bueno, en este caso es 3.600.000 y yo lo dividí entre 3, ¿sí? Sí, prorrateo, para saber el valor Ok, mensual. sí, es Sí, que esa correcto. era como mi duda. Sí, sí, correcto. Ujú. Así es. Ujú. Y este también, un prorrateo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Igualmente ustedes pueden ir desarrollando este ejercicio, ustedes ven es extenso, pero pues no es complicado, y van dejando sus evidencias dentro del foro, y pues yo les doy dando realimentación, ¿ok? Pero entonces me lo hacen hasta esta tabla número 21, ¿no? Del pago trimestral de retención en la fuente, por favor, ¿ok? Bueno, y cambiando de tema, quería saber cómo les va con el juego de simulación de Corbatul. ¿Ya tomaron las decisiones? Acuérdense que hay plazo hasta hoy a medianoche. Las decisiones del tercer año, profe. ¿Cómo? Las decisiones del tercer año. Sí, correcto. Sí, ya en nuestro grupo ya las tomamos. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces recuerden revisar la guía de actividades, ¿no? Tienen que elaborar una presentación y el plan de negocios ya todos me lo entregaron. Entonces, con base en esta tercera decisión, pues desarrollan las diapositivas, ¿ok? Que obviamente eso es en grupo, ¿sí? Ustedes se reparten y lo presentan, ¿ok? Bueno, ahí fue cortico. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de los otros ejercicios? Profe, yo tengo una duda, pero respecto al simulador, qué pena. Sí. ¿El plan de negocios es el PowerPoint No, el o, plan de o son negocios es solo el presupuesto? No, el plan de negocios es el archivito de Word. Digamos, yo les pasé un formato, ¿sí? De plan de negocios para que ustedes desarrollaran allí esos puntos. Están ahí, como por ejemplo, los indicadores de evaluación, cuáles son las estrategias, todo eso es el plan de negocios. Ahora, lo que van a colocar dentro de la presentación es lo que dice aquí en la guía de actividades. Se los voy a mostrar. Aquí dice. La presentación de PowerPoint, ¿sí? ¿Me confirma si lo están observando? La presentación de PowerPoint debe incluir y cumplir con las siguientes pautas de presentación. Una portada que incluya nombres de los... Ok.
Portada, incluye los nombres de los miembros del grupo y el número del grupo, ¿sí? Introducción, ¿sí? Elaborada con base en los resultados de las simulaciones. Contenido, de acuerdo con las evidencias grupales, ¿sí? ¿Esto qué va a ser el contenido? Pues ustedes me van a colocar allí, mejor dicho, sí tiene que ver, sí, obvio, sí tiene que ver con el plan de negocios, ¿sí? Pero ustedes van a extractar lo más importante, ¿sí? Por ejemplo, cuáles fueron los indicadores más importantes y los resultados que se obtuvieron. Si digamos esa estrategia que ustedes plantearon, si lo pudieron aplicar o implementar dentro de las decisiones, ¿sí? Si esas decisiones obviamente que ustedes plantearon y que también tiene que ver mucho con, digamos, las cantidades y los precios que ustedes establecieron en la sección de decisiones, ¿sí? Que luego entonces también, digamos que complementaron con el valor del presupuesto, si eso permitió que la empresa creciera, o sea, que la empresa generara valor, ¿sí? Entonces todo eso necesito que me lo muestren allí explicado, bueno, digamos con imágenes, pero si pueden hacer unos comentarios sería mucho mejor, ¿sí? Porque esas son, sí, unas diapositivas que van a contener ese, digamos, lo más resaltante, las decisiones que ustedes tomaron. Si, por ejemplo, por decir algo, en la primera ronda destruyeron valor, pero en el segundo entonces sí tomaron y hicieron unos cambios, cuáles fueron esos cambios y lograron en la segunda ronda aumentar el valor de la compañía. O por ejemplo, tenemos otro grupo que todavía no ha generado valor, pero va a tomar entonces unas decisiones estratégicas que les va a permitir aumentar el valor de la compañía en esta tercera ronda, ¿sí? Entonces todo eso me lo explican allí en el contenido y las conclusiones, como dice allí, mínimo 5, y relacionadas con esas decisiones estratégicas y de gestión económico-financiera. Y una última con la bibliografía, de acuerdo con la norma APA. ¿Ok? ¿Sí está claro? Pero eso es para la tercera ronda. Sí, digamos, no es para hoy, no. Porque acuérdense que este paso número 4 finaliza el 15, ¿sí? Entonces sería desde mañana hasta el 15, ¿sí? O sea, del 10 al 15. Tienen para... Ok, porque hoy se termina el juego, ¿no? Con la tercera ronda. Sí, el juego termina hoy, ¿sí? Hoy a medianoche termina la simulación. Yo les doy entonces los resultados mañana. Ustedes entonces... Y a partir de esos resultados... Exacto. A partir de esos resultados, entonces ustedes elaboran la presentación de PowerPoint y me la entregan por favor a más tardar el 15 o antes. ¿Sí está claro? Bueno, ¿no sería más? Sí, señora, está claro. Profesor, qué pena, yo tengo otra dudita. Es que dice que usted había dicho que comprimir, o sea, en el trabajo final que le vamos a enviar va pegado los trabajos individuales. No, los ¿no? trabajos individuales van ahí dentro del foro. Quedaron en el foro. Va a ser la actividad colaborativa en Excel, o sea, va a ser un archivo en Excel y la presentación en PowerPoint. Esos dos archivos me lo comprimen, en un punto RAR que permite una mayor compresión. ¿Ok? No, bueno, señor, gracias. ¿Listo? Bueno, no sería más. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Yo les compartí en el chat el link de asistencia. Por favor, me confirman si ya todos lo diligenciaron o si falta alguien. Profesor, ¿será que lo puede mandar por el Sky? Es que no me sale aquí el chat hoy. ¿No le abre? Bueno, ok, voy a compartirlo aquí por el chat. Por el WhatsApp. Listo. Entonces, enlace de asistencia. Cuarta sesión. Listo. Ok, ahí lo acabo de compartir. ¿Listo? Bueno, entonces que pasen todos una feliz noche. Por favor, me dejan sus avances dentro del foro de discusión. Paso 4.
Y nada, cualquier duda, pues se contacta conmigo. Que pasen todos una feliz noche. Gracias, igual. Bueno, con mucho gusto. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Gracias. Ok, con mucho gusto. Feliz noche.